En este vídeo vamos a adaptar una mochila de transporte de animales, en este caso pequeños, como es el caso nuestro que es un conejo, también vale para gatos. Vamos a hacer una pequeña adaptación de mejora de lo que viene en la mochila, que es ponerle una malla de refuerzo en las zonas de ventilación, como se ve que se ven ahí, y un bebedero incorporado, integrado. Estas mallas de ventilación son de plástico negro, que si el animal está con ganas de romperlo, con los dientes y las uñas lo puede hacer perfectamente. Entonces le vamos a cortar los materiales que vamos a necesitar. Sencillamente es una malla de jardinería de estas finitas, pero de metal, que la vamos a cortar a medida de cada una de los huecos de ventilación, y después de cortarlo a medida, sencillamente por dentro lo vamos a coser. Lo vamos a coser y lo vamos a sujetar con unos pequeños refuerzos que pueden ser de este tipo de tira de tela de nylon o bien cuerda. En cualquier caso, eso será decisión vuestra en función de lo que veáis que se adapta mejor a cada mochila de transporte. También vamos a necesitar, para sujetar el bebedero, esta misma tela de nylon, un tornillo, en este caso de 5 por 30 milímetros, que es el que he visto que va acorde a esta sujeción de este tipo de bebedero, que es pequeño, de 300 mililitros, y un tubo de PVC. El tubo de PVC lo único que vamos a hacer es sujetarlo verticalmente a través de tiras de nylon. Os lo voy a diseñar por dentro para que lo veáis, os lo voy a dejar montado y os lo voy a explicar. Es muy fácil de hacer y solo requiere un poquito de tiempo. Ya lo veréis. Bueno, pues en este caso ya hemos cortado el tubo de PVC, que es el que va acorde a la medida de esta mochila, es de 33 centímetros con 2 centímetros de diámetro, con 2 centímetros de diámetro, y he hecho el taladro a la altura que estimo que sea adecuado para que el animal ni le moleste cuando esté sentado o tumbado, que en el caso de un conejo es muchas veces y un gato siempre van a estar tumbados y sentados. Y a la vez, si lo quiere usar, pues que lo puede usar incorporándose un poco. Ya he cortado las mallas de metal. Muy importante quitar estos rebordes con los alicates, que no quede ni uno suelto, porque estos les pueden hacer daño al animal, y los he incorporado aquí. El modo de incorporarlos es muy sencillo. Os voy a ver si lo veis. Es sencillamente, lo primero que he hecho es sujetarlo con unas bridas negras. Las he puesto de manera simétrica, las bridas, sencillamente para hacer una primera agarre, y luego le he puesto una tira y los he ido cosiendo con hilo de coser normal, resistente, y luego lo he reforzado con una cuerda, que podía haber utilizado esto también, pero he preferido hacer esto porque estaba viendo que quedaba bastante bien. En cualquier caso, es sencillamente rodearlo y coserlo como se cose con cualquier cosa con normalidad. No tiene ningún misterio. Esto, de esta manera, queda muy resistente y no queda en absoluto zona que al animal le pueda hacer daño. Solamente tenéis que tener cuidado. También lo he puesto en la ventana de arriba, con el mismo método. Si lo veis, tiene las dos primeras bridas de sujeción y la cuerda que va rematando y sujetando eso en el borde va cosida por toda la cremallera, por todo el borde de la cremallera. Se trata sencillamente, no se trata de hacer coser como si fuéramos para un concurso, sencillamente se trata de hacer un cosido resistente. Y ya veis que queda perfectamente. Ahora lo que también he hecho ha sido coser en el interior. Vamos a ver si os lo puedo enseñar bien, que lo veáis. Lo que también he hecho ha sido coser en el interior, ahí lo veis, unas tiras circulares. Las he cosido, esta vez sí, con esta tela de nylon. Y las he cosido calculando que el diámetro valga para el tubo de PVC. He cosido una ahí abajo y otra ahí arriba. Os voy a enseñar cómo queda montado el tubo. Aquí tenemos el montaje del bebedero. Está hecho con el diámetro adecuado para la mochila, y sencillamente es después de hacer el taladro, con la tuerca autoblocante se sujeta y queda ya firme. Va a quedar ahí sujeto perfectamente por dentro. Lo que ahora voy a hacer es encajar en la mochila, usando el diámetro adecuado de las telas que he cosido ahí. Ya veis que he aprovechado los bordes de la tela, a ver que lo podéis ver bien.
He aprovechado los bordes arriba y abajo. Sencillamente encajo ahora el diámetro del... Lo meto ahora. Vamos a ir poco a poco. Y por aquí también. Queda bastante firme, pero una vez que lo conseguís meter, ya queda ahí. Como podéis ver, queda con la medida justa. Esto ya es que vosotros lo vayáis calculando para que quede con esta medida. Pero lo bueno de esto es que una vez que queda ahí sujeto, lo único que se mueve es un poco así y aquí hay espacio suficiente para que el conejo o el gato esté cómodamente, como lo podéis ver. Así que poco más, no necesita mucho más. Acordaros del tema del coser, es sencillamente vigilar aquí, hacer una primera sujeción con las bridas para que os permita colocar bien la malla y luego pues con el método que elijáis, o bien con una cuerda para seguir protegiéndolo, ir cosiéndolo sin molestar al paso de la cremallera. Y con esto ya veréis que queda perfectamente adaptado para vuestro animal y reforzado para que no se rompa. Pues nada, muchas gracias, hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo.